En la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15 y su versículo 29, encontramos el siguiente pasaje que dice: De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Esta es una pregunta que les está haciendo el apóstol Pablo a los creyentes en Corinto. Contrario a lo que algunos piensan, que lo que está haciendo el apóstol es enseñando o validando lo que es el bautismo por los muertos, no es así, sino que debemos de analizar el contexto en su panorama general. Y en su panorama general, lo que el apóstol está haciendo es explicándoles a los corintios que Cristo resucitó en primera instancia. Y la mayor parte del capítulo, si no es que todo el capítulo 15, habla de esa doctrina fundamental de la resurrección del bendito Señor Jesucristo de entre los muertos. Él empieza diciéndoles o narrándoles hasta cierto punto a quienes se les apareció el Señor Jesucristo ya resucitado, y les empieza a enseñar, los empieza a adoctrinar de que Cristo sí resucitó, porque Él dijo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, no tenemos nosotros ninguna esperanza, y seríamos los más dignos, dice, de lástima, si es que Cristo no resucitó. Entonces, el enfoque principal que está manifestando el apóstol en esa oportunidad es que Cristo resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Eso es lo que está plasmando en esencia el apóstol Pablo. Esa es la enseñanza principal que está dando allí en esa oportunidad. Y hay algunas corrientes hoy en día, y resalta mucho lo que son los mormones, que creen en el bautismo por los muertos, en el bautismo de los muertos. Dice que ellos se bautizan de alguna manera haciendo una especie de sacrificio por su ser querido, de manera que el que ya murió pueda crear una conexión debido a la práctica que hace ese familiar, y pues puede de alguna u otra manera llegar a obtener redención, salvación por el sacrificio que está haciendo esa persona en vida. Y pues eso no enseña la Biblia. Eso es algo muy similar a la doctrina del purgatorio, por ejemplo. Y el apóstol no está enseñando eso aquí. El apóstol lo que les está enseñando es la resurrección. Que hubo resurrección de parte del Señor Jesucristo, que se les apareció a varios discípulos, y que también ellos iban a resucitar. Porque sí hay resurrección. Entonces, cuando aparece ese versículo, lo que está haciendo él es enseñarles por medio de las prácticas que algunas personas tenían en aquel entonces en el entorno donde el apóstol estaba escribiéndoles a ellos, y les dice: ¿qué harán? Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Él está prácticamente describiendo, él está poniendo hasta cierto punto un ejemplo de la gente que practicaba ciertas creencias de aquel entonces. Porque el apóstol no les está diciendo de que ellos creen en el bautismo por los muertos. ¿Qué harán? Dice. Entonces, dicho en otras palabras, lo que el apóstol les está diciendo: ¿cómo puede ser posible que estos que no tienen ni el más mínimo conocimiento de las cosas de Dios creen que hay una resurrección? Porque ellos creían por medio de esas prácticas que había y que iba a haber una resurrección. Eso es lo que les está enseñando, y les está poniendo un ejemplo. Es como que si estuviéramos hoy en día y estuviéramos en una cultura donde no se cree que hay resurrección de entre los muertos, tendríamos que apelar al ejemplo o a la práctica de los mormones. Pero no quiere decir que ellos sean salvos, no quiere decir que ellos tengan la verdad, sino que únicamente se toma como referencia a esa práctica que hace la gente con el propósito de plasmar la enseñanza. Eso es lo que está haciendo el apóstol, y recordemos que es el único versículo que aparece en alusión a esta práctica. Pero esa alusión es a que los paganos tenían esa práctica. ¿Qué harán? Dice, los que se bautizan por los muertos. No dice, ¿qué haremos los que estamos siendo bautizados por los muertos? No, él dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera
los muertos resucitan. Entonces, ellos creían en aquel entonces que sus muertos iban a resucitar. Y por eso se bautizaban por los muertos. En memoria de ellos se bautizaban. Y ellos creían que iba a haber una resurrección final. Y la mayoría de la gente cree que va a haber una resurrección final. Pero lo creen a su manera. Por ejemplo, si usted va y se comunica con el peor de los delincuentes y tuvo en algún momento alguna formación en algún grupo para eclesiástico, le va a decir, sí, yo sé que existe el infierno. Y yo sé que yo voy a resucitar y voy a ser lanzado al infierno. ¿Pero por qué? Porque ellos ya lo han llegado a asimilar. Pero el hecho de creerlo no quiere decir que sean libres de esa condenación. Entonces, otro punto que debemos de considerar es que no se puede hacer doctrina partiendo de solamente un versículo, ni mucho menos con una pregunta. Porque el apóstol aquí está cuestionando, está haciendo una pregunta y les está diciendo, ellos tienen su fe, en la creencia de ellos está también fundamentada la resurrección y ustedes no creen. Es que ese es el punto. Los corintios no creían, algunos de ellos no creían en la resurrección. Por eso el apóstol se da a la tarea de instruirlos, de formarlos, de adoctrinarlos con relación a la resurrección de entre los muertos. Entonces eso es lo que aprendemos y eso es lo que podemos nosotros entender con relación a este versículo, y la Biblia no está diciendo que nos bauticemos por los muertos. No, en ninguna manera. Es solamente un versículo que ha sido tergiversado por algunos y siguen creyendo que pueden ser bautizados por los muertos, pero en este tiempo era una corriente pagana que creía eso, y en la actualidad también siguen las corrientes paganas que creen en estas formas de doctrina, porque es doctrina, creencia es una doctrina, pero que no se relaciona para nada con el cristianismo. Nosotros creemos firmemente que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, y también nosotros resucitaremos en aquel día tan glorioso para nosotros, la iglesia, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos transformados y así ser arrebatados todos juntos, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que nos enseña también la primera de los Corintios 15, y esto es para honra y gloria de su nombre. Bendiciones.